Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes junto a mi esposa en esta noche, luego de regresar de las actividades en La Paz, Bolivia, entre las cuales tuvimos una actividad con los hermanos allá en la pirámide, pero también tuvimos otras actividades con las comunidades indígenas de La Paz, Bolivia, o sea, con los aymaras, en donde pues estuvimos y fuimos bien recibidos. Esperamos que Dios los bendiga, obre con ellos en el programa que Dios tenga con ellos. Buscamos en San Lucas capítulo 21, versos 25 en adelante, en donde Jesús dice, hablando, profetizando, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. ¿Cuándo? Cuando veamos que suceden estas cosas, estas señales, y por consiguiente la redención nuestra está cerca. Vuestra redención está cerca, y también dice, el reino de Dios está cerca. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Ahora es cuando nos muestra las señales en el cielo y la señal del Hijo del Hombre, y estas cosas está cerca nuestra redención. Y cuando veamos la higuera y todos los árboles reverdecer, entonces cuando los veamos brotar, está cerca el reino de Dios. La redención para la iglesia, los creyentes en Cristo, es la transformación de los vivos y la resurrección de los muertos en Cristo, en donde seremos restaurados a la vida eterna, la cual el ser humano perdió con la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. E Israel perdió el reino de Dios en el tiempo del rey Salomón, el cual pecó a causa de permitir la idolatría en Israel, y él mismo
servir a dioses paganos. Luego, bajo el reinado de su hijo, el reino de David, que es el reino de Dios en la tierra, fue dividido en dos reinos: el reino del norte con las 10 tribus, las cuales le tocaron a Efraín, un descendiente de José, y las otras 2 tribus quedaron con Roboam, hijo de Salomón, así como las otras 10 tribus fueron pasadas a Jeroboam. Se parecen los nombres. A el que le tocó las tribus del norte se le añadió el G, y entonces vino a ser Jeroboam, y al hijo de Salomón solamente Roboam. Y ahora, ven ustedes, le fueron pasadas esas tribus, 10 tribus al Jeroboam, descendiente de Efraín, y por consiguiente de José. José y los hijos de José tenían la bendición de la primogenitura, principalmente Efraín. Y ahora vean, en la bendición de la primogenitura está la bendición para el reino de Dios ser restaurado nuevamente, para la separación del reino, Efraín tuvo que ver, y para la unión del reino nuevamente, Efraín tiene que ver. Si buscamos en Ezequiel 34, veremos algo ahí muy importante. Recuerden que uno de los palos le toca a Efraín y el otro a Judá. Dice Ezequiel, vamos a buscar Jeremías 31:9. Dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Si Efraín es el primogénito de Dios, como aquí lo dice, entonces la bendición de la primogenitura le toca a Efraín. Esa fue la bendición que Jacob echó sobre Efraín, del cual dijo que sería, también vendría a ser padre de naciones. Eso está por el 48 de Génesis, capítulo 48, verso 18 en adelante. Esto fue cuando Jacob puso las manos, la derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés. Verso 18 en adelante dice: dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Esa multitud de naciones serán las que entrarán al reino milenial de Cristo. La tribu de Benjamín fue esparcida por el mundo entero y es la que tiene la bendición de la
primogenitura. Y por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo, que nació en Jerusalén, luego se extendió por el mundo entero y por consiguiente Efraín representa la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente toda esa bendición de Efraín estará presente en la iglesia del Señor Jesucristo. Y por esa causa, en el reino milenio de Cristo, su iglesia estará allí como su esposa. Porque ahora ella tiene la bendición de la primogenitura y por consiguiente tiene bendición del cielo y de la tierra. La bendición que le fue hablada a José es esa bendición que es dada a Efraín y por consiguiente es padre de naciones. Y ahora en Primera de Crónicas capítulo 1 o capítulo 5 de Primera de Crónicas, dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Y ahí podemos ver la bendición que perdió Rubén y luego pasó a José, representado José en sus hijos. Cuando una persona no actúa como debe de actuar en el programa divino, puede perder la bendición, pero la bendición no se pierde. La persona pierde la bendición, pero esa bendición pasa a otra persona. Como sucedió también con Judas Iscariote, perdió la bendición y llegó Pablo y la tomó. ¿Y qué bendición perdió Judas Iscariote? Cristo había dicho: ustedes 12 que han estado conmigo todo el tiempo se sentarán en 12 tronos. O sea que perdió una bendición muy grande del reino y en el reino del Mesías que será establecido en la tierra. Cristo dijo: se sentarán ustedes en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Eso nos habla de la teocracia, como era en el tiempo de los jueces, en donde Dios por medio de esos hombres juzgaba a Israel. Y ahora en la puerta de la ciudad se sentaba el juez y ahí eran traídos los casos, como pasó en el caso de Boaz, que llegó a la puerta para traer su caso y decir que él redimiría a Ruth, o sea, a Noemí, y con Noemí estaba Ruth. Redimió a Noemí para casarse con Ruth, a la cual amaba. Y el Mesías príncipe redimió a Israel al morir para casarse con su iglesia representada en Ruth. O sea, esos son los tipos y figuras. Y si en los tipos y figuras todo salió bien, luego se va a materializar bien. Por esa causa es que cuando Dios le dijo a Moisés, en una ocasión, que fuera a Egipto para libertar al pueblo, y también le ordenó que le hablara al pueblo, Moisés tenía problemas para hablar y
pidió que Dios enviara por otra persona y a Dios no le gustó. Se llenó de ira a Dios porque el ser humano, cuando recibe la orden de parte de Dios, no tiene nada que opinar, sino decir amén. No tiene nada que añadirle a lo que Dios ha dicho. Más bien tiene que seguir el programa divino. Y ahora Moisés, vean, un hombre como Moisés, bien preparado en toda la sabiduría de Egipto, ahora tenía miedo de hablarle al faraón y tenía miedo de hablarle al pueblo de Israel, al cual Dios lo enviaba. Y le dice, yo soy tardo para hablar, envía porque debes enviar. Algunas veces hay personas que piensan, si Dios va a hacer algo importante, debe enviar una persona importante, una persona que sepa hablar bien, una persona bien preparada, pero nosotros no tenemos nada que opinar en cuanto a la persona que Dios debe enviar. Ya eso Dios lo tiene preparado, elegido desde antes de la fundación del mundo. Más bien lo que podemos decir es, Señor, envía al que tú has elegido para esa labor. Y ahora, vean, Moisés tenía problemas para hablar, pero ese era el hombre escogido por Dios. Y había tenido muchos problemas en su vida, pero ese era el hombre escogido por Dios. Y ese es el que sirve bien en el programa divino, aunque tenga sus problemas como todos los seres humanos. Y ahora, el ministerio de sacerdote o sumo sacerdote que le correspondía a Moisés, ahora es colocado en Aarón. Y de ahí va pasando a los descendientes de Aarón, en donde cada sumo sacerdote que surgiera, al morir uno tenía que surgir otro, tenía que ser un descendiente de Aarón. Y también los demás sacerdotes que estarían con el sumo sacerdote tenían que ser descendientes de Aarón, los más cercanos. Y ahí, vean, le tocó el orden sacerdotal en medio del pueblo hebreo a Aarón. Perdió Moisés eso, aunque Moisés entraba al tabernáculo todas las veces que él quisiera entrar o que Dios lo llamara. Sin embargo, Aarón solamente podía entrar una vez al año. Moisés era el mensajero dispensacional. Aarón era su ayudante. Así es que el orden sacerdotal viene a ser ayudante del mensajero de esa dispensación. Y por consiguiente, obligado a mantener el mensaje de ese mensajero de esa dispensación. No le puede quitar ni añadir, sino mantenerlo puro para el pueblo. Y ahora, vean, esa fue la ocasión en que Dios se llenó de ira contra Moisés. Y luego la segunda ocasión fue cuando Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca, o sea, la segunda roca. Ya le había herido a la primera roca para darle agua al pueblo, allá la roca del monte Oreb, del monte Sinaí, de esa área. Y ahora en otro lugar, más adelante, el pueblo tiene sed. Y Dios le dice, háblale a la roca. Ahora no le dice, hiere la roca con tu vara, sino, háblale a la roca. La primera roca a la cual Dios le dijo que hiriera la roca con su vara, representa la primera venida de Cristo. Porque Cristo es nuestra roca, que daría el agua del bautismo del Espíritu Santo para
que pudiéramos vivir eternamente. Así como un pueblo sin agua se muere. Por eso Cristo dijo en una ocasión: venid. Eso está en San Juan: todo el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Y de qué estaba hablando cuando dice venga a mí y beba? San Juan capítulo 7, versos 37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, en este último y gran día de la fiesta, ¿qué hizo Jesús? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿De qué agua le estaba hablando? Del agua del Espíritu Santo. ¿Y dónde estaba la fuente? ¿Quién era la fuente? Jesucristo. En él estaba el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí estaba la fuente frente a ellos, el cual tenía dentro ese río de agua viva, el Espíritu Santo. Y ahora dice, sigue diciendo: pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, les está hablando de algo que van a recibir todos los creyentes en él. Y en el día de Pentecostés recibieron ese río de agua viva, recibieron el Espíritu Santo, 120, y después los otros que creyeron cuando Pedro les predicó. Ahora tenemos ahí el río de agua viva para todos los creyentes en Cristo. Y eso, cuando sucede en la vida de la persona ha nacido del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo, recibiendo a Cristo como Salvador, luego de escuchar, y luego de ser bautizado en agua. Después Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce el nuevo nacimiento. Nace del agua, la predicación del Evangelio de Cristo, y del Espíritu Santo. Esa es la forma para entrar al reino de Dios, el cual está en la esfera espiritual. Y luego, ese reino de Dios, el cual está en la esfera espiritual, va a estar en la esfera física y será llamado el reino de David, que será restaurado, y por consiguiente, con la entrada al reino de David, Israel quedará restaurado, las 10 tribus del norte con las 2 tribus del sur quedarán unidas, y será ya no 2 naciones ni 2 reinos, sino un solo reino, el reino de David restaurado. La señal que Cristo dio para la restauración del reino fue la higuera brotando, reverdeciendo, y también los demás árboles de demás naciones. Y ahora, esa es la señal de que el reino de Dios está cerca. Y la señal de que nuestra redención, vean, la redención de Israel será la restauración de Israel al reino de Dios, y nuestra redención física será nuestra transformación, siendo restaurados a la vida eterna física con un cuerpo eterno y glorificado. Pero antes de eso, cada escogido de Dios tiene que haber sido redimido y por consiguiente restaurado al reino de Dios, que es el reino de Cristo, el cual está en su esfera espiritual. Él solamente le falta que entre hasta el último escogido de Dios al reino de Cristo
que está en la esfera espiritual, y así venga a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Es que la iglesia del Señor Jesucristo es el pueblo más importante que Dios tiene, porque tiene la bendición de la primogenitura que le concede herencia en el cielo y en la tierra. Le confiere esa herencia divina y por consiguiente son los hijos e hijas de Dios, descendientes de Dios. Cuando se dice descendientes de Dios, eso es lo más grande que una persona puede ser, un descendiente de Dios, de Dios. Y ahora Israel es el pueblo de los siervos de Dios, como Abraham. Ahora, la redención nuestra, y hemos visto que será nuestra transformación, que es la segunda parte de la redención, porque la primera es la parte espiritual, en donde hemos sido redimidos por Cristo en la cruz del Calvario y hemos sido colocados en el reino de Dios, o reino de Cristo, que está en la esfera espiritual. Cuando entre hasta el último escogido, miembro de ese reino de Dios, a la iglesia, entonces vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y nuestra transformación. Así como hubo un terremoto para la resurrección de Cristo y los muertos del Antiguo Testamento que resucitaron, habrá un terremoto grande para la resurrección de los muertos en Cristo. Y ahora, viendo las señales en el cielo y también viendo la señal de la higuera y los demás árboles, podemos decir que hay dos cosas muy importantes que están cerca: nuestra redención con la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos inmortales y glorificados, y la transformación de nosotros los que vivimos. Eso está muy cerca. Y para Israel y las demás naciones, la redención, que será la restauración de ellos al reino de Dios, o sea, al reino de David, está muy cerca. Pues ya tenemos Israel, que ha brotado como una nación libre y soberana. Y también otras naciones han brotado como naciones libres y soberanas. Israel y los demás árboles han brotado. Por lo tanto, el reino de Dios, en la forma física, como en el tiempo de David y Salomón, está cerca. El Mesías príncipe, el ángel del pacto, Cristo, se sentará sobre el trono de David y reinará sobre Israel y sobre todas las naciones. Está cerca el reino de Dios y por consiguiente la restauración al reino de David, todo Israel y las demás naciones. Y está cerca nuestra glorificación, nuestra redención, lo cual ocurrirá primero. Nuestra redención física, nuestra transformación sucederá primero y después la restauración del reino de Dios a Israel. O sea, ¿por qué primero? Por lo mismo que Jacob bendijo a Efraín primero que a Manasés. Manasés representa al pueblo hebreo y Efraín representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Encontramos que Efraín formaría
multitud de naciones. Y por eso la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por gente de muchísimas naciones. ¿Ves? Tan sencillo. Y luego, también, cuando sea restaurado el reino, las naciones que sobrevivan a los juicios de la gran tribulación entrarán al reino físico de Dios, que será el reino de David. Y ahí yo voy a estar también, pero ya no con este cuerpo. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Pero no para estar trabajando, porque la luna de miel de un joven y una joven no van a estar trabajando, sino que son días para estar expresándose el amor el uno al otro. Así será con Cristo y su iglesia durante el reino milenial. Y serán Israel y las demás naciones las que estarán trabajando en el reino milenial. El reino milenial será la luna de miel de Cristo y nosotros, de Cristo y su iglesia. Y ahora ya está muy cerca nuestra redención, o sea, nuestra transformación para entrar al reino de Dios en forma física, con un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ya las señales todas han estado cumpliéndose y ahora yo estoy esperando mi transformación física, mi redención física, que será la transformación en donde obtendré un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como Jesucristo. Eso es la glorificación para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Y luego estaremos aquí unos días en la tierra y después nos iremos a la casa de nuestro Padre Celestial con Cristo en lo que es llamado el arrebatamiento de la iglesia o rapto, y estaremos con Cristo por 3 años y medio en el cielo, mientras la tierra estará pasando por los juicios divinos. El reino de Dios está cerca para Israel. Fue tipificado como el verano. El verano está cerca. Y para nosotros, la redención, nuestra redención, está cerca. Por lo tanto, es tiempo de preparación. Es tiempo de tener nuestras vidas consagradas a Dios, porque nuestra redención está cerca y no sabemos si despertamos en una mañana y ya todos estén transformados, o antes de acostarnos, o antes de la cena, o del almuerzo, o del desayuno. Pero nos toca a nosotros estar preparados, porque nuestra redención está cerca. Los que todavía no han recibido a Cristo como Salvador y están escuchando el Evangelio de Cristo en estos momentos, ya sea aquí presentes o a través del satélite Amazonas o de internet o de algún otro medio de comunicación, hoy o en alguna otra ocasión, sus nombres están escritos en el cielo. Y por esa causa usted está escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Ha sido Dios por medio de su Espíritu que les ha guiado para que estén escuchando el Evangelio. Porque la fe viene por el oír. Y por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Por lo tanto, usted tiene la oportunidad de recibir a Cristo como Salvador, porque ha escuchado la predicación del Evangelio y ha nacido la fe de Cristo en vuestra alma. Ha sido Dios obrando para que usted tenga la oportunidad de obtener la salvación y vida eterna, a obtener la redención en la esfera espiritual y luego obtendrá la redención física, que será la transformación del cuerpo. Y vivirá con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Por lo tanto, ya nació la fe de Cristo en su alma y ahora tiene la oportunidad de recibirlo como único y suficiente Salvador. Quizás usted sea el último o uno de los últimos que completará la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tiene la oportunidad y derecho de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador para obtener la redención espiritual y luego más adelante la física. Por lo tanto, puede pasar acá al frente y yo oraré por usted, y los que están en otras naciones pueden también pasar a la frente para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por todos los que recibirán a Cristo como único y suficiente Salvador. Recuerden, hemos visto las señales en el cielo y también en la tierra, lo cual significa que nuestra redención está cerca, y para los judíos la redención, o sea, la venida del reino de Dios, está cerca para ellos. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad de Santa Cruz y en todas las ciudades de la República de Bolivia y en toda la América Latina y el Caribe. Dios tiene mucho pueblo, y aún en Norteamérica Dios tiene pueblo. También en el Canadá, también en África y demás naciones, Dios tiene mucho pueblo y los está llamando en este tiempo final para completar su iglesia, para que así todos hayan obtenido la redención espiritual y luego obtengan la redención física, que será la transformación de sus cuerpos, para así estar vestidos de boda y poder ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial, o sea, a esa dimensión divina a donde Él nos llevará y en donde está la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén celestial. Todavía vienen más personas que, como ustedes, quieren recibir la vida eterna. Lo más grande que una persona puede obtener es la vida eterna. Si es tan importante la vida física, ¿cuánto más la vida eterna? La física tiene un propósito. Esta que tenemos es temporal y es para que nosotros podamos recibir a Cristo como Salvador y obtener la vida eterna. Cristo dijo: el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. Es que Cristo tiene la exclusividad de la vida eterna por decreto divino. No podemos obtener la vida eterna a menos que no sea a través de Jesucristo. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, que puede morir físicamente, pero luego va Cristo a resucitarlo en un cuerpo eterno y glorificado. Él dice: yo lo resucitaré en el día postrero. Por eso Él le dijo a Marta, la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, tenemos la promesa de la vida eterna a través de Jesucristo.
Tenemos la promesa de una resurrección a través de Jesucristo. Tenemos la promesa de una transformación a través de Jesucristo. ¿Y por qué todo a través de Jesucristo? Porque todas las cosas que Dios hace, las hace a través de Cristo. La creación del universo espiritual o invisible y del universo físico lo realizó Dios. La realizó Dios esa creación a través de Cristo en su cuerpo angelical. Por medio de Cristo, Dios creó todas las cosas. Por medio de Cristo las creó para Él, para Cristo. O sea, que no las creó para otra persona, sino para Cristo mismo. Él es el heredero de toda la creación. Y nosotros somos coherederos con Él. Todavía vienen más personas de camino, por eso estamos esperando, porque así como ustedes, ellos también desean la vida eterna a través de Jesucristo. Vamos a estar puestos en pies. Vamos a estar puestos en pie para ya orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguno por venir, puede venir. También los que están en otras naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Dios ha estado llamando todos los elegidos, predestinados, escogidos de Dios que formarían su iglesia. Lo ha estado haciendo a través del tiempo de estos 2000 años que han transcurrido y todavía continúa llamando. Llamó por medio de San Pedro, por medio de los otros apóstoles que predicaron el Evangelio, por medio de San Pablo y por medio de cada uno de los mensajeros de cada edad. Y en este tiempo, en nuestra etapa, nuestra edad, que es la edad de la piedra angular, en donde el llamado de Cristo está representado en la gran voz de trompeta o trompeta final, o gran trompeta, de lo cual habla la Escritura. A la final trompeta será la resurrección de los muertos y nuestra transformación, o sea, al final mensaje. El mensaje final, que es el mensaje correspondiente a la edad de la piedra angular. El mensaje de gran voz de trompeta, que luego de juntar a todos los escogidos de la iglesia de Jesucristo en el tiempo final y completar la iglesia, llamará y juntará 144,000 judíos o hebreos, 12,000 de cada tribu. Esos están seguros, pues están aquí en la Escritura. Y los escogidos de la iglesia de Jesucristo también están seguros porque están aquí en la Escritura, y esto que está en la Escritura tiene que materializarse. Estamos en el llamado final, en donde Cristo completará su iglesia. Todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, escucharán su voz. Están representados en ovejas y Cristo en el buen pastor, el cual dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco como el Padre me conoce, y yo les doy vida eterna. Eso está en San Juan, capítulo 10, versos 27 al 30. Por lo tanto, todo hijo de Dios o hija de Dios representado en esas ovejas escuchará su voz, la voz del buen pastor, la voz de Cristo, hablando por medio de sus diferentes mensajeros a través de las diferentes etapas de la iglesia. Cristo también dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. San Juan capítulo 8, verso 47. El que es de Dios, escucha la voz de Dios. Sabe que Dios lo está llamando, porque esa voz de Dios, ese mensaje de Dios, esa palabra de Dios, llega acá al corazón. Y la persona
está consciente que Dios le está hablando directamente a su alma. Es que primero tiene que obtener la redención espiritual y entrar al reino de Cristo, que está en la esfera espiritual, para más adelante entrar al reino físico de Cristo, que será el reino milenial. No es que usted sea bueno o malo, sino que Dios lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo. Usted llegó a esta tierra y no sabía que su nombre estaba escrito en el cielo. A través de la predicación del Evangelio de Cristo, surge en su alma y en su mente el conocimiento de que usted es un hijo o hija de Dios. Y por eso usted escucha la voz de Dios. Y por esa causa es que Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quiénes van a creer? Todos aquellos que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Porque esos son las personas de las cuales Cristo dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y también dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco como el Padre me conoce, y yo les doy vida eterna. Él es el único que puede darme a mí vida eterna. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Él tiene la exclusividad de la vida eterna. La vida eterna es algo exclusivo de Dios, que es otorgado al ser humano por medio de Jesucristo. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta noche, aquí en Santa Cruz, Bolivia, y también los que han venido a los pies de Cristo y que se encuentran en otras naciones en estos momentos. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros, a cerrar nuestros ojos y repitan conmigo esta oración todos los que han venido a los pies de Cristo, los que están presentes y los que están en otras naciones. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre, como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el único sacrificio de expiación por mis pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador, un Redentor. Señor, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Señor, quiero nacer de nuevo, quiero nacer a la vida eterna, quiero entrar a tu reino eterno, quiero vivir contigo en tu reino por toda la eternidad. Señor, sálvame, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado.
La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en su reino. Porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma y han dado testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador. Y ahora ustedes me dirán, quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible en el nombre del Señor Jesucristo. Pues Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Los apóstoles predicaban y bautizaban a los que creían. Rápidamente los bautizaban porque la meta es que entren al reino de Dios, que reciban el Espíritu de Cristo y entren al reino de Dios. Y ahora ustedes me dirán, quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible. Quiero identificarme con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en agua es tipológico. Cuando la persona recibe a Cristo, muere al mundo, y cuando el ministro sumerge en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Cristo. Por lo tanto, el bautismo en agua es tipológico, simbólico, y está ordenado por Cristo para ser realizado a toda persona que lo recibe como único y suficiente Salvador. Por lo tanto, pueden ser bautizados en agua en estos momentos en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora pregunto al ministro aquí si hay agua. Hay agua y bautisterios aquí. Hay ropas bautismales también, hay ropas bautismales. Hay ministros que les bautizarán, hay ministros que les bautizarán y personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa. Hay también ropas bautismales, por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como ordenó Cristo y como enseñaron, y también efectuaron o hicieron los apóstoles con todos los que recibían a Cristo como Salvador. Y que la paz inunde vuestros corazones, la felicidad y el amor divino more en vosotros. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Para los que están en otras naciones, también pueden ser bautizados todos los que han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Con nosotros, el reverendo Joel Lara, a continuación. Muy bien. Voy a invitar inmediatamente a las personas para que puedan pasar, cambiarse. Hay unas personas que les van a indicar tanto a los varones como a las damas dónde puedan cambiarse. Ya ustedes escucharon la importancia de ser bautizados inmediatamente y entonces queremos invitarlos. También si hay niños para ser presentados,